vamos a ver el ciclo de vida, ¿vale? En ese caso de Kong, ¿vale? Y bueno, en general cómo se define un ciclo de vida y cómo podemos preparar una API para que se despliegue en un API Manager y en este caso la parte de Kong, ¿vale? Los que no conozcáis API Quality es una herramienta de API Ops Low Code, ¿vale? Que te permite generar bueno, pues, relativamente rápido un ciclo de vida para poder desplegar en diferentes herramientas, ¿vale? Y tiene, en este caso, pues tiene capacidades para que se pueda desplegar en el propio API Manager, ¿vale? Este es el primer panel que vais a ver, ¿vale? Que es la parte de APIs que se suele ver o se suele poner para que lo podamos revisar. Y ahora lo que vamos a ir viendo es cómo podemos definir dentro de la parte de entornos cuáles son los steps que quisiéramos poner dentro de un ciclo de vida normal, ¿vale? Hay una parte, ¿vale? Pero que es dentro de configuración donde existe la parte de que se llama de entornos, ¿vale? Aquí se pueden definir diferentes ciclos de vida, ¿vale? Un ciclo de vida al final no deja de ser pues una serie, un conjunto de steps que se pueden, podemos definir en ese sentido, ¿vale? Y dentro de esos steps, ¿vale? No funciona bien Internet. Y dentro de esos steps yo puedo definir diferentes steps, como dijéramos, para poder desplegar. Marco, perdona, no se te ve la pantalla. No sé Ah, si le has dado a compartir o lo que sea. no, a ver, pues he empezado bien, ¿no? A ver, compartir. Vale. Nada, tampoco. Ahora sí Vale. se ve. Simplemente, a ver, al Gracias. final, este es el panel de control, esta es la parte que vimos de la parte de apificación, pero antes de poder desplegar APIs, lo primero que hay que definir es un ciclo de vida. Es decir, oye, ¿qué vamos a hacer con estas APIs? Si se van a validar, se van a rechequear o se van a desplegar en algún API Manager, ¿vale? Dentro de los API Managers que soportamos, pues hoy toca ver cómo está enfocado el ciclo de vida de Conro, ¿vale? Que al final no deja de ser un API Manager más de los que soporta la plataforma, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de poder desplegar es definir cómo se despliega en esta API Manager. Por lo tanto, no vamos a crear lo que se denomina un nuevo ciclo de vida. Para desplegar un nuevo ciclo de vida, tenemos que ir a la parte de entornos y dentro de la parte de entornos, venir aquí y crearnos un ciclo de vida, ¿vale? Es decir, crear un ciclo de vida es tan fácil como decir, oye, crear ciclo de vida, copiamos si queremos uno existente y luego le ponemos el life cycle, por ejemplo, con V1, ¿vale? Esto al final no deja de ser un nombre, ¿vale? Lo más importante es que nos va a crear ahora cojamos un nuevo ciclo de vida, que es lo que nosotros seleccionaremos luego para crear la API, y dentro de ese ciclo de vida una serie de steps que utilizaremos, ¿vale? Los steps dentro de API Quality, pues hay diferentes tipos de steps, ¿vale? Voy a pasar muy rápido porque no es el objetivo de hoy, pero bueno, por lo menos para que entendáis que no solamente el ciclo de vida consta en despliegue y ya está, sino normalmente se hace una serie de chequeos para poder empezar a desplegar, ¿vale? Básicamente se pueden hacer una diferenciación, es decir, oye, vamos a ver si rompemos contra retrocompatibilidades entre un despliegue y otro, podemos ver si cumplimos la guía de estilos corporativos que tengamos definido dentro de nuestra organización, podemos ver, bueno, esta herramienta tiene tanto Sonar como Spectra, o sea que genera este tipo de cosas, y luego podemos ver si está apta para, si esta API la estamos desplegando para la IA, si está apta para la IA, ¿vale? Parte de estos despliegues se puede desarrollar para que ejecute sobre un mocking, que sería la parte de Microx, ¿vale? Y luego se pueden generar steps de generación de pruebas, ya sea con Postman o con Portman, ¿vale? Son dos tecnologías open source que te permiten generar una colección Postman enriquecida para poder mejorar tu ciclo de pruebas. En el ciclo de API Ops también podemos meter generadores de código de microservicios. En este caso se puede utilizar OpenAPI Generator o se puede utilizar bueno, ASP.NET, Spring Boot y la Fundación API Addits, que son los responsables de los API Gen. También van a sacar uno de Python especialmente para la parte de IA, ¿vale? Y luego también podemos generar no solamente microservicios, sino en este caso podemos utilizar OpenAPI Generator para generar las pruebas de estrés. Es decir, que a partir del OpenAPI también podríamos generar y son steps que se pueden añadir en el ciclo de vida de Conda. Como todos los ciclos de vida, pues hay una serie de steps que vamos a tener que
desarrollar. En este caso vamos a activar el initializer, ¿vale? Lo vamos a añadir dentro del ciclo de vida, lo vamos a meter dentro de, bueno, que también valide lo que estamos generando y vamos a poner también dentro de la parte de, me falta el deployer, a ver, ¿cuál es el levantado? El levantado, el iterizer, el validate y el deployer aquí, ¿vale? Vale, estos steps, ¿vale? Para que tengamos un poco en cuenta el initializer, espera. El initializer es el que va a generar dentro de la parte de despliegue de conf, ¿vale? Se puede desplegar de diferentes formas. Al final, lo que es más importante es que dentro del Open API normalmente se añaden, como dijéramos, una serie de Xcubes, es decir, unas etiquetas, que es lo que va a permitir a conf entender, pues yo sé, si tienes que desplegar con seguridad, si tienes que desplegar control de cuota, si quieres estrategia, ¿vale? Hay una serie de información que se añade dentro del Opera API, ¿vale? Y luego tienes la parte del validate, ¿vale? Que al final el propio Cox te da unas herramientas para que dentro del clip puedas validar la información. Y luego tienes el deployer, que evidentemente lo que hace es ponerlo dentro del core, ¿vale? Importante, porque estas operaciones no se hacen dentro del con gateway, o sea, tiene como dos partes, uno que es el gateway, ¿vale? Y otro que es la API de administración. Evidentemente las peticiones, ¿vale? No sé hasta qué punto conocéis con, ¿vale? Pero realmente las peticiones en general se hacen sobre el con gateway y no el con. Voy a venir por aquí para que veáis un poco con arquitectura. No sé si se ve bien. Al final, como en todos los API managers, a ver, hay una parte que es el avisador, ¿vale? Que en este caso es el admin. Y hay una parte que se, bueno, que en Con, si tienes el OSS, que es el de open source, el administrador es una API de administración, ¿vale? Y en ese caso, lo que es el gateway en general, ¿vale? Es el que va a recibir la petición y el que se va a ejecutar, ¿vale? Al final estamos hablando, principalmente cuando es el OSS, ¿vale? Estamos hablando de la API gateway y la API de administración, que es la que trabaja y la que vas exponiendo la API y la parte, ¿vale? Evidentemente, contiene diferentes formas de despliegue, o sea, el con Enterprise, que es donde se licencia. Tienes el con OSS, que es la parte de open source, y tiene también el con Plus, que es la parte de despliegues en la nube, ¿vale? Sea lo que sea, la filosofía es similar, aunque no igual, en cada uno de los despliegues, ¿vale? Ahora vamos a venirnos a por aquí, vamos a analizar un poco más, perdón, el, lo que son los propios steps, ¿vale? Voy a venir aquí a configurar y le voy a dar a editar, ¿vale? La parte de configuración, ¿vale? Que veis aquí en el ITRS, al final este es el script propio que nosotros ejecutamos o creamos, ¿vale? En ese script, a ver, me voy a venir por aquí y le voy a decir, ¿vale? O sea, bueno, esto es lo típico de cualquier esto está hecho en CICD de GitLab, ¿vale? Ahí antes de empezar a ejecutar hay una parte de prerequisitos, básicamente, para poder hacer operaciones con Coq se suele utilizar el deck, que se llama, que es una herramienta que proporciona Conf que me permite perfectamente pues, preparar el proyecto y además preparar el despliegue, ¿vale? Que se llama deck. Es open source y te lo indica aquí, ¿vale? Lo veis aquí. Y bueno, y tiene una serie de operaciones que son las operaciones que se van a poder ir haciendo. eh, que es la que en el fondo solamente se suele meter dentro del ciclo de vida. De exportar, importar, diferenciar y sincronizar, reverse sync, al final, dependiendo de si lo importante es uno u otro, el convalidation, que es el convalidation, ¿vale? Y algunas que todavía no hemos metido, ¿vale? Pero como podría ser el reset, ¿vale? Que es reiniciar.
¿vale? Esto al final no deja de ser lo que nosotros hemos añadido automáticamente y que nos hace falta configurarlo. Es decir, en este caso, si lo veis, utilizamos la versión 1.2 y luego en este caso, ¿vale? Bueno, aparte de las cosas típicas de configuración y eso que ahora veremos, al final no dejamos de hacer un deck, ¿vale? Generamos, ¿vale? La configuración con el deck OpenAPI to Conf, es decir, pasamos el ITLS, pasamos el OpenAPI, ¿vale? Porque al final Conf tiene una cosilla adicional, ¿vale? Y que es capaz de exponerte, pero a lo mejor el Path solo. No, no, ¿sabes? No, no todo, diríamos, ¿vale? Y luego tiene otra parte que es el merge, que al final cuando nosotros trabajamos con la parte de plantillas, que ahora veremos qué significa, tiene que mergear la plantilla con el fichero que tienes, es decir, con el config. Eso lo utilizas para que realmente puedas definir políticas comunes dentro de la organización y aplicarlas dentro del mismo proyecto. Me voy a venir aquí y vamos a ver el siguiente stage, que está ahora actualmente preconfigurado, ¿vale? Que es el validate. Como pensamos inicialmente, pues va a ser prácticamente hermano, es decir, al final descargas en este caso el deck, ¿vale? Y en este caso lo que va a hacer es el validar, básicamente en ese sentido, el deck file validate. Es decir, después de haber configurado, mergeado, etcétera, lo que va a terminar configurando sería esta parte, ¿vale? Y ahora, si terminamos en ese sentido, me vengo por aquí y evidentemente tenemos el con deployer, que es otro step que es bastante habitual en ese sentido, ¿vale? Para hacer el con deploy, pues bueno, como siempre, pues aquí descargamos el deck, ¿vale? Y me voy a venir por aquí. Y luego para desplegar, ¿vale? Lo que hacemos es un deck gateway sync, que es el que va a desplegar, ¿vale? Esto normalmente es bastante similar. Aquí vemos una parte de prefijos que tiene que ver cómo configuramos nosotros la parte de namespace, ya lo veréis, y cómo entendemos nosotros cómo debería ser una parte, ¿vale? Un despliegue. Igual, todo esto lo podéis hacer y lo vais a ver con configuración, pero nosotros intentamos simplificarlo dentro del propio API Manager, ¿vale? Me voy a venir aquí, ¿vale? Me voy a venir al ciclo de con, ¿vale? Para poder configurar, lo que hay que configurar primero es el panel de administración. Entonces, para eso tengo que venir aquí y darle a editar. Perdón, uy, a editar. Y a configurar. ¿Vale? Los tres amarillos indican que hay que hacer una configuración global para poder desplegar y entonces le vamos a dar Configure Stage. Y entonces lo que te va a pedir es qué autenticación nos vamos a autenticar con el API Gateway y luego si es, bueno, porque para este tipo de cosas tiene como diferentes opciones, ¿vale? Lo más habitual es que sea con uno o dos y aquí vamos a tener que meter el provision key, ¿vale? Que eso lo tenéis que generar dentro del propio conj, ¿vale? En nuestro caso es este, el client ID, ¿vale? El client secret, ¿vale? Y la URL de administración. Aquí. Si le damos a guardar, este es de prueba. A ver que me tira alguna pata. A ver, un segundo. Revisión key, client ID, client secret y URL admin. A ver. Si sea con Visual Authentication. Vale, dejarme que lo revise, pero vamos, no tendríamos que hacer más que esa configuración. O sea, con eso ya tendríamos la capacidad de poder desplegar para toda la parte de API. Ahora miro a ver si me está dando un problemilla. Me vengo ahora por aquí. Entonces, ¿cómo proponemos nosotros el despliegue? Pues nos vamos al API Manager Template. O sea, nosotros siempre proponemos que lo que es los propios arquitectura, etcétera, tiene que desplegar. Tiene que desplegar, ¿vale? Es decir, tiene que definir cómo generamos las políticas comunes y entonces en el Iterator que veíais antes es cuando nosotros normalmente aplicamos la configuración.
Básicamente lo que os digo es que en vez de empezar y que cada API despliegue su propia plantilla, etcétera, es que se genere, ¿vale? En todos los API managers funciona algo parecido y entonces aquí podéis hacer lo mismo. Podríais decirle, oye, genérame un API template, ¿vale? Para Kong, ¿vale? Y selecciona el API manager, en este caso Kong, ¿vale? Me voy a venir aquí para que veáis un poco lo que se genera. Y aquí lo que genera es un template, ¿vale? Este template lo que hace es que al final tiene unas series eh, en, ¿vale? Tiene una serie, ¿lo veis? De configuración, ¿vale? Que te va a decir, pues esto en este caso, por ejemplo, pues lo que va a hacer es seleccionar un plugin que va a aplicar a todos los tags que apliquemos en este servidor Poké, ¿vale? Y que lo que le vamos a permitir es un rate limiting, ¿vale? Aquí podemos meter más cosas, podemos meter servicios, diferentes opciones, etcétera, ¿vale? Luego, lo que es el propio API Quality os va a ayudar a pasar este plugin a hacerlo, ¿vale? Me voy a ir a uno que lo tengo más completito, que es el de API Ops Marco, y aquí os voy a mostrar alguno que tengamos un poco más completillo. ¿Qué sería? Venir aquí. Ya hace la Balchimi y luego lo veréis para qué es. Tenemos el default template. Bueno, yo creo que no voy a tener alguna más completita, pero bueno, la idea es exactamente la misma, ¿vale? Al final, ¿vale? Es simplemente definir esta parte y que a partir de esto, ¿vale? Es importante que la parte de servicios, que luego lo veremos, luego tenga el mismo nombre del servicio del API. ¿Vale? Es importante y esto nosotros normalmente lo cambiamos, ¿vale? Para que el plugin se aplique a todos los estos, que es un poquito más rollo. Porque si no, cuando haces el condem, aunque utilicemos tecnología del propio deck, esto no termina de cambiar y por lo tanto tienes que ir a hacer modificaciones manuales, ¿vale? Y nosotros lo hemos programado para que todo lo que ponga aquí te lo vaya cambiando y te lo vaya aplicando según el OpenAPI que hayamos generado, ¿vale? Eso sería como dijéramos la metodología. Tú llegas, lo miras y lo revisas, ¿vale? Cuando venimos a una API, voy a venir por aquí. Vale, y vamos a initializer y te vienes aquí. Cuando tú haces el settings, vas a poder seleccionar, ¿vale? La plantilla en la que vas a hacer. Quiere decir que el owner o el propietario puede seleccionar la plantilla y al seleccionar la plantilla lo que él va a hacer es precargar el OpenAPI para que se configure, ¿vale? Si le dais a Save, vamos un poquito, ya está haciendo siempre operaciones en, en remoto, etcétera, ¿vale? Haciendo un commit, etcétera. Si venimos por aquí y vemos lo que está generando, bueno, me tengo que ejecutar. ¿Vale? Al final él lo que hace es, voy a venir por aquí, dentro de la plantilla, dentro de Cong, genera un conYAML y un contemplate. Contemplate era lo que veis aquí, ¿vale? Y en el conYAML, ¿vale? Es el que cogemos de prueba. Si ahora nos venimos aquí al propio Cong, al propio este, ¿vale? Aquí es donde debería de poner al final del todo la parte de para explicar con. Vamos a ver si se ejecuta y en cuanto se ejecute vamos a ver lo que genera de nuevo, ¿vale? Hemos generado la con plantilla, es lo que hemos ido guardando y el con initializer cuando se termine quedará aquí o debería de quedar el propio una parte aquí que es la parte de plugins de con que te adiciona al propio OpenAPI y que es el que va a adicionar en ese sentido el propio este. Vamos a ver si termina de ejecutar, ¿vale? No, no, espera.
Me voy a crear uno, que este lo tenía bastante mareadillo. Me voy a poner briefing. Voy a subir una de las piedras que tenga yo de ejemplo. El famoso Apigrity en el marco. El ciclo de vida lo voy a seleccionar, que sería el corvo. Venir aquí. Lo importante es seleccionar el ciclo de vida para que el mismo te lo indique, ¿vale? Y a partir de ahí se abre el propio ciclo de vida. ¿Vale? A ver, a ver, selecciono esto, no debería haber problema. Vale. Vale. El ciclo de vida, como veis, es el que hemos seleccionado anteriormente, ¿vale? Es decir, todos los pasos, de variación, etcétera, ¿vale? De hecho, podríamos ejecutar, por ejemplo, vamos a ir dejándolo, ¿vale? Y podríamos ir ejecutando cada uno de los pasos para ir viendo, ¿vale? Como en App todo se genera, pues al final se genera en un repositorio y ese repositorio tiene una parte de CICD que es lo que se ha cargado, ¿vale? Los pasos con todas las propiedades del conjunto, etcétera, pues no deja de ser el propio GitLab el que te lo ha podido crear, ¿vale? Aquí pues se irá cargando para que se vaya ejecutando y en cuanto se vaya ejecutando pues debería de poder hacer o poder verse, ¿vale? Es decir, si me vengo aquí, no tiene misterio al final, no deja de ser, ¿vale? Una parte de vuestro repositorio. A ver si empieza a ejecutarse, ¿vale? Está ahí, lo veis ahí como está pendiente y ahora se ejecutará. Vamos a ver el interés como hemos visto antes. Me voy a ir a Settings, me voy a ir y me voy a seleccionar el API Template que habíamos dicho antes, ¿vale? Dentro de este API Template, pues igual. Ahora se debería de cargar dentro del repositorio, ¿vale? No sé si me va a dejar porque tengo... Me voy a venir aquí, ¿vale? Si me vengo aquí, pues ahora debería aparecer una nueva carpeta, la parte de conf y el template que acabamos de cargar, que veis aquí sería esta parte. En esa parte, ¿vale? Todavía, evidentemente, a ver si ha terminado el sonar. Vale, todavía no. Todavía él está ahí pensándoselo. No, creo que se está dando problemas. No, no ha conseguido coger. Voy a darle. Así que, como todo se dice, pues a veces tarda un poquitín, ¿vale? Vale. Y ahora, en cuanto termine este, le vamos a dar initializer. Es decir, vamos a ir viendo, ¿vale? Para que se ejecute. Luego le vamos a dar a validate y luego vamos a configurar el deployer. ¿Vale? Como hemos visto antes, ¿vale? Yo puedo configurar la configuración del Kong en el otro lado, ¿vale? Pero en el deployer hay que meter algo opcional, es decir, los upstream que normalmente se, como dijéramos, se configura dentro del propio Kong, esos upstream hay que configurarlo por al final, claro, tú tienes que saber dónde va a desplegar. Eso es lo más habitual en ese sentido. Vale, voy a esperar un poco que termine. Venga, vamos a animarle. A ver. No, no, no voy a ejecutar. Vale. Y le voy a dar a este que es el que quiero que se ejecute ahora. Todo depende de cómo tengáis, pues el CCI separado, etcétera. ¿Vale? Esta parte de la demo la tengo con menos runners y a veces pues va un poquito más lento.
igual, o sea, cuando le da a configurar, en principio ha ido aquí y se debería estar ejecutando, ¿vale? ¿Vale? Dentro del propio CICE aquí. Y bueno, todavía no ha asignado, pero bueno, pronto asignará esa configuración. Cosas, bueno, adicionales, pues bueno, mientras que se va ejecutando, cosas que más o menos dentro del ciclo de vida, lo que decíamos antes, es decir, aquí nos va a permitir generar una serie de scoring. De hecho, os voy a enseñar otro que tenga ya completado para que veáis, ¿vale? Dentro del ciclo de vida, ¿qué se recomienda? Pues antes de desplegar, pues que por lo menos tengáis un linteo, es decir, que esté bien, una parte de variación de guía de estilos, ¿vale? Para que esté bien y que se pueda desplegar. Dependiendo de si vais a utilizarla para la IA o no, pues que leí, o sea, si vamos a ponerla para una API, para una IA, perdón, que esté correcta, ¿vale? Si lo vamos a exponer a un API Market o bien vamos a hacer API First y conectarnos con el propio Mocking, pues se recomienda tener una A, ¿vale? Aquí este es el índice de ejemplos. Se recomienda haber generado unas colecciones Postman para poder hacer pruebas. Si, bueno, si fuéramos a desarrollar en un ciclo API First, pues haber generado un código con API Generator o este tipo de cosas. Y luego, si es una API de producción, o sea, decir que realmente lo va a utilizar, hacer unas pruebas de estrés, ¿vale? Dentro del ciclo de vida también se aconseja, una vez programados toda la parte de pruebas, ¿vale? Toda la parte de pruebas, a ver si ha terminado. Sí. Le voy a ir dando también, un segundito, y así aprovecho y le voy a ir dando. Estoy bien, ya, ando bien, y así lo voy visualizando. Este, aquí estamos viendo. Vale. Entonces, y luego, aparte de eso, lo que os decía, hacer unas pruebas de variación que entren dentro del ciclo y antes incluso, bueno, y después de desplegar que puedas validar que funcionalmente funciona, esto serán las pruebas de regresión, ¿vale? Y que la nota, evidentemente, sea una B, ¿vale? Esto te va a sumar para que tú puedas promocionar entre entornos. En este caso no se podría probar, o sea, promocionar porque realmente el scoring que te ha dado es una E. Si es una API crítica, hacer una parte de pentesting, ¿vale? Que es este step, que automáticamente lo hace igual. Si tienes una B, bien. Si tienes a partir de una C, pues no deberías de promocionar entre entornos. Y luego a partir de aquí también importante la parte de pruebas de estrés. Y también deberíamos de añadirlo, ¿vale? No tanto para poder desplegar, porque no puedes meter ni las pruebas de seguridad y las pruebas no las puedes meter antes de desplegar. Y las pruebas funcionales también tampoco. O sea, esto suele tardar unos 5 minutos, unas pruebas de seguridad de pentesting pues puede estar entre 5 o 10 dependiendo, y las pruebas de rendimiento pues depende de de cómo llamo lo que tengas, pero puede ser 5 10 15 es decir, que podría haber, ¿vale? Pero sí que se recomienda que terminar la parte del, digamos, del entorno y tener una nota suficiente, ¿vale? Para poder promocionar al siguiente entorno, ¿vale? Esto ya habrá terminado, entiendo. Y eso sería un ciclo de vida normal, ¿vale? En este caso, suma que tengamos cong y que lo estemos transformando con la parte de cong. Hemos validado a ver qué ha generado, si nos ha fallado o no se ha fallado. Vale, en este caso ha validado el fichero que iríamos a desplegar. Me voy a venir aquí para que veáis lo que ha ido generando. Me voy a venir aquí. ¿Vale? Este eran los ficheros que teníamos, que era el Poké, ¿vale? Y este es el fichero final de con, que es el que él utiliza luego para ingresar, como dijéramos, el que se va a desplegar. ¿Vale? Cuando digo que es el que se va a desplegar, es que es un fichero que él genera y él va a utilizarlo, ¿vale? De hecho, si veis, va a utilizarlo con toda la parte de services, es decir, va a ir definiendo cada uno de los servicios que teníamos en el OpenAPI. Si os acordáis, antes había un OpenAPI to Conf, es decir, hemos cogido el este para que no despliegue el basepad, ¿vale? Porque lo que tiene un poco el con es que si tú le dejas desplegar, despliega en un basepad y ya está. Pero
pero en el fondo no estás securizando todos tus recursos. Al final no deja de ser un motor de flow que si le dices dame el barra, pues te va a dar, o el barra greetings, pues a partir del barra greetings te va a dejar como dejamos o te va a aplicar la misma configuración. Entonces lo que se recomienda es meter lo que se llaman todas las rutas, que es como un poco cómo funciona con, y meter para eso, pues hemos hecho antes el Open API to Con para desplegar toda la parte de rutas y una parte de rutas para que poder aplicar. En este caso, como el plugin se aplica aquí arriba, se aplicaría a todas las rutas que hay, ¿vale? Y en este sentido, lo que decía antes, luego va a ir definiendo recurso por recurso, ¿vale? Para poder hacer un post, un get, etcétera. Y esto es importante, claro, los string que te cargas son lo que tiene el OpenAPI, eso está mal. Es decir, esto no tiene ningún sentido que tú cargues eh, como AveString pre-API. Pues eso, de hecho, normalmente cuando se pone en el OpenAPI se ponen no los URLs de backend, se ponen las URLs del propio API Manager. Eso son cosas que van funcionando, ¿vale? Eh, vale, vamos a venir por aquí. Esto era lo que decíamos. ¿Qué sería lo siguiente que en principio deberíamos de hacer? Vale, pues hemos inicializado, vemos que lo que ha configurado está bien, ¿vale? Claro, aquí te está indicando el con deployer que tienes que tener una configuración. Me voy a poner aquí, me voy a configurar, ¿vale? La configuración que veíamos antes, ¿vale? Uno es, tenemos que indicar, ¿vale? La versión del deck con la que vamos a desplegar, ¿vale? Porque el deck tiene como diferentes versiones y según la versión también hay una recomendación, o sea, es decir, hay una correspondencia con hay que seleccionar el namespace, ¿vale? En este caso podría ser greetings, por ejemplo, y luego el base path en el que vamos a desplegar, ¿vale? Y luego los tags que vas a desplegar. Aquí, pues, el ejemplo pone Pocket, pero podría ser, eh, ¿vale? El target sería el microservicio, ¿vale? Es decir, tendríamos que desplegar, ¿vale? Utilizando un backend de ello mientras. Voy a poner aquí, le voy a poner este. Vale, si no cojo un microservicio, ¿vale? Pero voy a ver qué te moqué en ese sentido. Me voy a volver otra vez aquí. Vale, lo que decíamos. A ver, tenemos. A ver, un segundo porque está configurando esto. En namespace habíamos dicho que iba a ser API Greetings. El base path, pues podría ser API Greetings también. Más API Greetings. El tags podría ser Poke, que es lo que habíamos puesto aquí. Vale. Y aquí de los tags podríamos configurar el que nosotros quisiéramos en ese sentido. ¿Vale? A ver, vale. Y esta configuración es la que se nos cargaría, ¿vale? Para que te vayas un poco en cuenta dentro de esto. Al final lo que él sustituye, ¿vale? Es parte de configuración de aquí, que eso lo podríamos hacer. eh, a ver, ¿vale? Esto lo podíamos hacer. De hecho, la primera vez que hacíamos nosotros lo hacíamos a mano, ¿vale? Y si lo cambiamos por el deploy, lo haría directamente aquí. O sea, cambiaría toda la parte de targets y toda la parte de editar, ¿vale? Es decir, al final lo que estamos cambiando es el path, que es esto que veíais antes, y la parte de los targets, que son los que vendrían por detrás. A ver, voy a venir otra vez aquí, a ver si ha terminado. Vale, porque como estoy configurando varias cosas, pues a veces no le gusta mucho.
Espera que termine esto para que no me haga nada raro, ¿vale? Y con eso, ¿vale? Si vemos otra API que hayamos configurado, ya tendríamos la capacidad de poder desplegarlo. No tendría mucho más, ¿eh? Es decir, al final, teniendo esa configuración, luego sé que va a tardar, mientras que va ejecutando cada uno de estos. A ver, no voy a dar stop si no. Vale. Mm, Vale. Vale, lo que él hace al final, cuando voy a hacer el deployer, es que va a cambiar los valores que habéis visto y lo va a desplegar en remoto, ¿vale? No, no tiene mucho más misterio. A ver, creo que desde daríamos aquí. Yo creo que no he configurado bien el entorno antes. Voy a dejar de todas formas que despliegue y ahí nos vamos viendo, ¿vale? Y no tiene más, ¿eh? Es decir, al final lo que hemos conseguido es con una serie de formatos visuales, ¿vale? No tener que una persona que no sabe con pueda desplegar en core, ¿vale? Lo voy a dejar. Creo que me va a fallar porque no he configurado el entorno, pero a su vez con todas las seguridades que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, si repasamos un poco, mientras que la dejamos hacer, teníamos los API Manager Templates, donde configuramos las políticas comunes que vamos a querer desplegar. Teníamos la parte de entornos, donde nosotros configuramos el cong y donde vamos a definir los pasos que va a tener el ciclo de vida, ¿vale? Que el ciclo de vida no solamente es desplegar, sino debería de tener diferentes opciones distintas, ¿vale? En este caso habéis visto como he puesto el interés, el project y el deployer. Y luego a partir de ahí, pues simplemente importas tu API y en esta API que tiene una serie de scoring, como dijéramos, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido configurar el initializer, hemos seleccionado la plantilla que teníamos, ¿vale? Veníamos aquí, seleccionamos la plantilla, hacíamos el validate. En el validate simplemente valida si va bien o mal y luego en el deployer configuramos el API Manager y en ese sentido poníamos toda la configuración. Y entonces aquí lo que teníamos ya es el espacio donde lo publicaba, en los tags que publicaba, bueno, en este caso al final he dejado los targets en ese sentido. Si hay alguna cosa, ¿vale? Como veíamos antes, que queríamos cambiar, que no está dentro de los formularios, siempre le podéis poner Advanced Configuration, que básicamente es ver lo que veíamos aquí. Veíamos todo este llame, lo voy a refrescar. Vale, este que veis aquí es lo mismo. Es decir, este configuración, que es el que configuración típica de Kong, te lo permite configurar aquí. ¿Vale? Simplemente es que nosotros hemos hecho unos formularios que sin que seas experto puedes modificarlos de una forma relativamente fácil. ¿Vale? Y cualquier mes, ahora ya se hemos terminado desplegando. Yo creo que me va a fallar, la verdad. Una persona que no sabe de Kong, lo único que necesita que saber. Aquí el deck version se puede configurar por defecto en la organización. El namespace sí que es importante porque es como configura el propio Ocon. El base path es importante, ¿vale? Porque para no pisarte todos los servicios que tengas, los tags que vaya poniendo también es importante porque la parte de tags también permite de alguna forma no sobreescribir algunos, etcétera, y los target que debería de ser los backend que vosotros vayáis poniendo, ¿vale? Y todo esto es lo que le ha permitido a él desplegarlo, ¿vale? Y ejecutarlo en ese sentido. Si lo vemos aquí, ¿vale? Podéis ver cómo se ha ejecutado, cómo se ha hecho un sync al final, qué es lo que está haciendo y lo que, bueno, está, la primera vez ya se creó, la segunda vez pues me ha dicho que no ha creado nada. ¿Vale? Y es exactamente lo mismo que vosotros habéis visto, pero sin necesidad de saber de cómo. ¿Vale? Al final nosotros lo que solemos trabajar es siempre arquitectura
define unas plantillas, esas plantillas se aplican para todos los despliegues. Y entonces, claro, fijaros lo que suele costar, ¿vale? O sea, el definir un ciclo de vida como esto, o sea, hay compañías que se tardan meses e incluso años, ¿vale? Pues con esto es tan sencillo como lo que habéis visto. Hemos activado todos los estos, hemos configurado, ¿vale? Dónde estaba el con, donde, bueno, las plantillas que, eso sí, eso hay que hacerlo, evidentemente. Y luego con esto ya te permitiría hacer pruebas y empezar a llamar la API, ¿vale? Y al final lo que él hace, evidentemente, es que tú coge el OpenAPI, te lo genera y aplica las políticas de seguridad que tenga en plantilla. Y todo eso sin necesidad de ser experto en code ni saber incluso. Es decir, esto está hecho para que personas que no sepan del propio API Gateway puedan funcionar, ¿vale? Pues no sé si tenéis alguna pregunta, duda, algo que queréis que repasemos. No. Es muy sencillo, lo que decía es, se definen plantillas por parte de seguridad, lo cual no tienes que saber de cont para ver que siempre tienes de, bueno, normalmente siempre es lo mismo, rate limiting, algún plugin especial que hagas de paths o que tengas tu personal, el plugin de logs y el plugin de seguridad, básicamente, o auth, lo que sea, de tus clientes. A partir de ahí, ¿vale? Esa plantilla se les pone al diseñador de la API para que haga el initializer y confirme si quiere. Nuevamente, claro, haces una plantilla dependiendo de tu tipo de APIs, pues puedes hacer una de OAuth 2 para Client Credentials y una OAuth 2 para Authorization Code o un JWT Bidder, ¿vale? Que son las más habituales el tipo de seguridad que normalmente se utilizan en las APIs, ¿vale? En esa parte tú lo inicializas y por lo tanto el con ese que veíais se genera el con YAML, pero ya con la información que han puesto y con todos los recursos que tiene que generar el propio con, que tiene que ver sobre todo con los servicios del OpenAPI. ¿Vale? Al final, el cómo funciona es que si tú le pusieras un barra y le pusieras OAuth 2, él va a securizar todo eso, pero no va a hacer o tener toda la estructura del OpenAPI. Para eso utilizamos Deck y luego a partir de ahí ha generado el fichero que luego hemos validado. Importante validar porque a veces tocas el fichero, se hace una modificación y puede ser que no esté bien. Y luego en el deployer hay cosas que hay que configurar siempre, ¿vale? O sea, hay cosas que no puedes definir. O sea, uno es el backend nunca, ¿vale? Además en Conf pues puedes tener uno o varios targets, ¿vale? Lo más habitual es que solo tengáis uno, ¿eh? No varios. El base path, donde vas a llamar a backend, tampoco lo tiene, no puedes definir, ¿vale? Es eso. Y el deck version que tiene una correlación normalmente con esto, ¿vale? El deck version se puede seleccionar a nivel de entorno, o sea que eso no habría ningún problema. Y luego hay que poner el namespace, ¿vale? El namespace lo único que sirve es para que no pise, ¿vale? La pequeña diferencia es que cuando es un open, es con open source el namespace se le añade a las URLs, ¿vale? Cuando es con Enterprise, el namespace sí que se puede utilizar mejor porque tiene una parte de aplicación y él te genera ese tipo de namespaces y te permite separar mejor. Dependiendo de la versión que tengáis, pues hay un pequeño cambio de comportamiento en ese sentido. Y si hay alguna de las cosas que creáis que nos ha hecho bien, que no sé qué fuera, etcétera, siempre hay una capacidad de ir directamente al fichero. ¿Vale? Oye, pues a mí esto no me convence por esto, pues lo voy a cambiar, lo voy a modificar una parte u otra. ¿Vale? Y con eso es relativamente fácil el poder editar, desplegar sin, sobre todo, ¿vale? Pues yo sé que hay gente que es muy más experta, pero así es mucho más sencillo para cualquier tipo, ¿vale? Hemos visto que hemos configurado todo un ciclo de vida desde inicio a fin y con todas las opciones que tiene un ciclo de vida, ¿vale? Esto sería toda la parte de despliegue, pero como veis tiene toda la parte de definición, validación, etcétera, ¿vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros que queremos que el con, ¿vale? No despliegue, si por ejemplo no pasan los primeros stages, ¿vale? Sí que es verdad que hay que hacer una configuración, que es hacer que voy a venir por aquí, que el step no se ejecute con deployer, ¿vale? No se ejecute manualmente. Es decir, que nadie pueda desplegar manualmente, ¿vale? Eso significa que solo se podría desplegar, me voy a venir aquí, solo se podría desplegar directamente desde aquí. Me voy a venir aquí y aquí solo se desplegaría desde aquí. Y entonces, como el cong, de hecho, si veis, no aparece. Uy, va, lo cambia al revés.
Lo he cambiado al revés. Y lo tenía que haber puesto secuencial, perdón. ¿Vale? Eso significa que el initial es el que sí que suele ser como, ¿vale? Solamente se suele hacer una vez. O sea, no se pone que se inicialice, se coja la plantilla, todo este tipo de cosas, ¿vale? Eso no suele ser bastante habitual, solamente cuando queramos, ¿vale? Voy a venir por aquí. Y luego los generadores, estos tampoco se suelen hacer, ¿ves? Como están manuales. Es decir, los generadores normalmente se hacen una vez, ¿vale? Pero no estás regenerando todo el rato ni las pruebas ni ese tipo de cosas. Ahora me voy a volver a venir a la API y voy a terminar la charla dando al play entero, ¿vale? Para que vaya ejecutando todos los steps. Aquí fallará porque no he subido Newman ni Proxy, etcétera, ¿vale? Pero sería así. Por lo tanto, si os dais cuenta, solo podrías hacer un play y solo podrías venir aquí si el resto de steps han ido bien. Vamos a dejar ejecutando. ¿Vale? Que es el proceso habitual. Es decir, normalmente no puedes desplegar, no puedes llegar aquí si el resto de cosas no han ido bien. ¿Vale? Es decir, si la API no está bien, si no tiene la calidad, si rompes retrocompatibilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues si queréis lo dejamos ya aquí. Y ya habéis visto cómo ha funcionado, cómo se ha desplegado, cómo ha variado, cómo es el proceso de arquitectura, de definición de plantillas, etcétera, y cómo se configura, que al final es básicamente sencillo porque es meter en formularios lo que normalmente añadas, ¿vale? Lo bueno es que la configuración se puede hacer a nivel global y por lo tanto todas las APIs se generarían y no tendría problemas para poder ir desplegando nuevas APIs. Pues no sé si os queda alguna duda, alguna pregunta. Ah, ahí es que ya sabéis que los CICD pues tienen sus tiempecillos y ahora van a empezar a desplegar, ¿vale? Eso es una de las cosas un poquito más así de API Quality, pero también es verdad que lo bueno es que se está ejecutando, ¿vale? Tarda un pelín más porque tiene este tipo de cosas, pero por las otras todo se hace en los repositorios de los propios clientes y por lo tanto el control real lo tiene siempre los equipos de cliente de sistemas, ¿vale? Ahora vamos a dejando, porque si tenemos que parar esto, pues nos podemos estar aquí, ¿vale? Y va ejecutando y va haciendo los pasos. Pero veis como poco a poco os va a ir desplegando cada uno de estos. Si fallase alguno de estos, no llegaría al deployer, ¿vale? Porque no lo podemos ejecutar manualmente. Pues hasta aquí, si queréis una nueva versión de API Quality, ¿vale? Os voy a enseñar un par de cosillas nuevas, ¿vale? Que me parece interesantes que le vayáis visualizando, ¿vale? De lo que viene, porque vamos a subir en breve, ¿vale? Pero que bueno, me parece bastante interesante en ese sentido, ¿vale? Simplemente porque tengáis en cuenta cosas nuevas que vienen en lo que se llama el Organization Dashboard, ¿vale? A partir de ahora, todas las APIs que tengáis desplegadas dentro de API Quality lo vais a poder ver con este tipo de dashboard, ¿vale? Que al final es cuántas APIs tienes, el average de tu organización, cuál es tu calidad de diseño, cuál es tu calidad de todas las pruebas. Ya hemos visto que las pruebas suman pruebas funcionales, pruebas de estrés y pruebas bueno, de estrés funcionales y pruebas de ejemplos, ¿vale? Y toda la parte de seguridad, ¿vale? Y con estas tres pruebas, pues puedes saber cómo está funcionando toda tu organización, ¿vale? Además, tienes la capacidad de ver cuáles son las notas más habituales y puedes decir, oye, cuáles son las peores APIs, ¿vale? Para poder poner foco en las que están siendo peor. Puedes además dividir tu organización por dominios y saber, o por áreas funcionales, y saber cuál es bueno, ya sabemos que no todas las áreas funcionan igual y por lo tanto, puedes saber cuántas APIs hay, qué calidad tienen en cada uno, calidad, diseño y seguridad y LinkedIn y la configuración global, ¿vale? O lo podrías saber por tecnología. Si tuviéramos OpenAPI, Async API, etcétera, también podríamos saber la calidad. Y aquí pues podrías ver el resumen de todas las APIs de tu organización y la calidad que tiene en ese sentido. ¿Vale? Eso es una de las cosas que vienen ahora y que creo que son más interesantes para que lo tengáis un poco en cuenta, ¿vale? Que son cosas nuevas que se van a desarrollar. Si además tenéis en cuenta que vienen o estáis utilizando MCPs, ¿vale? Interesante
que tengáis en cuenta que vamos a meter el mismo ciclo de vida que habéis visto ahora para el ciclo de vida de MCP, lo cual vais a tener pues igual un scoring de definición, un scoring de seguridad, etcétera, lo mismo concepto, pero para la parte de MCPs. Nosotros lo tenemos en preview, es decir, solamente bajo petición y estará todo el mes de marzo bajo petición. O sea que iremos liberando a clientes, es el mismo concepto exactamente, donde trabajamos con tres o cuatro tecnologías, que es lo que nos indica al final a nosotros en ese sentido, qué es lo que está trabajando, para que veáis un poco en ese sentido. A ver, si aquí, sí. Tenemos como una serie de steps preparados, que son los más prototípicos, ¿vale? Que son los que nos van a dar los scoring, ya sea el MCP Scan para la parte de seguridad, el MCP Interviewer para darnos la parte de calidad. Y luego, si queremos generar el utilizaremos el OpenAPI to MCP, ¿vale? Para poder generarlo. Así que esto también viene en la nueva versión que desplegaremos esta tarde, así que espero y deseo que, bueno, pues aquellos que ya nos vais conociendo, pues podéis verlo, ¿vale? Y lo último que también me parece muy interesante es esta parte que estáis viendo, que es, hemos rediseñado toda la parte del API para ver mejor, bueno, pues todo, bueno, qué scoring tienes, cuál es el complexity, que hasta ahora tampoco lo teníamos muy fuerte, pero esto es muy interesante, es decir, cuál es la complejidad de cada una de tus APIs, líneas, esquemas, paths, operaciones, etcétera, ¿vale? Toda esta información se está complementando en ese sentido. Y ya desplegamos por fin, que llevamos bastante tiempo, la parte del el nuevo editor de APIs, que va más con la orientación del, bueno, esto lo tengo aquí, espera. Todavía seguirá en beta, pero bueno, es más interesante porque el propio editor web ya te viene con las capacidades de poder revisar o poder, a ver, voy a venir aquí. En lo que no conozcáis esto, este es la versión evolucionada del Swagger Editor, que aquí pues puedes generar los comentarios directamente para toda la revisión, no tienes que ponerlo aquí ni nada, sino que le vas añadiendo aquí y para todos los evangelistas le puedes ir haciendo esa parte. Además tiene la posibilidad de ir y abrir otras pestañas, ir a la definición, bueno, pues un poco muy parecida a lo que sería un Visual Studio Code, ¿vale? Pero es la nueva edición en ese sentido, más lo que ya se hacía, que era toda la revisión intacta de poder modificar y cargar, ¿vale? Eso también está en preview en beta y también se puede empezar a utilizar por parte de los usuarios, ¿vale? Y lo último que os quería enseñar, voy a venir aquí, ¿vale? Es la última parte de... A ver, no, pero no tengo aquí, no tengo aquí creado. Que sube también esta tarde, que creo que es bastante interesante. Es la nueva versión que vamos a utilizar, que va a estar en preview también, de definición de APIs con IA, ¿vale? Lo que pasa es que el concepto es bastante más diferente a lo que posiblemente estéis acostumbrados, ¿vale? Es decir, realmente lo que hemos hecho, ¿vale? Nosotros nos estamos centrando, vemos que no termina de funcionar excesivamente bien la parte de definición cuando tienes reglas complejas y entonces lo que estamos empezando a hacer es cambiar el concepto, es decir, vamos a definir con IA lo que son los esquemas habituales, es decir, imagínate payments, ¿vale? Que además te genera el path y en vez de definir, etcétera, lo que hacemos es definir aquí los atributos y nosotros creamos el create, el crear, etcétera. Entonces aquí puedes poner, imagínate, el concepto del pago, la cuantía, la moneda, cuantía, moneda, lo que sea, ¿vale? Y luego selecciona las operaciones que tú quieres activar, ¿vale? Y con esto lo que hace al final es que se lo pasa a nuestro motor de IA, ¿vale? Bueno, primero hay que generar esto y le metes al motor de IA y esto genera la API, para que tengas en cuenta. Así que con esta forma hemos cambiado, estamos intentando cambiar la forma de generar con IA, ¿vale? Hacerlo mucho más sencillo y no tener que generar, sino que sea tan sencillo como lo que veis. Activas, generas los esquemas y componentizar, eso sí, para esa parte. Pues eso es lo que viene ahora. Aprovecha un poco para
también que lo tengáis en mente, porque bueno, Equality veis que va avanzando muchísimo y la verdad es que, bueno, los clientes están bastante contentillos, pero es verdad que cada vez nos hacen más peticiones. Pues aquí os dejo, ya son las 4. Muchísimas gracias por haber asistido al webinar. Ya sabéis que todos los meses hacemos un webinar, así que si queréis estar enterados de todo lo que hacemos, ¿vale? También tenemos un canal Discord para los que seáis más inquietos, sobre todo si a lo mejor estáis utilizando la versión free de la herramienta, que soporta poco, pero bueno, pero que también tenemos ese canal de dudas, etcétera. Y luego todos los que estéis interesados, ¿vale? En implantar App Equality siempre podéis escribirnos, ¿vale? Y normalmente tenemos un proceso de POC donde en 5 sesiones podéis validar bien la herramienta con vuestras capacidades y a partir de ahí empezar a tener, bueno, como ya he visto, un ciclo de API completo, desinhibido por vuestra parte de toda la parte de mantenimiento de contenedores, de scripts, etcétera, y luego con una capacidad visual de rating que hoy en día pues no la vais a encontrar en cualquier otra herramienta. Y sin más dilación, pues no, daros las gracias por haber asistido y nos vemos en el siguiente. Si no tenéis ninguna duda, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a todos por venir. Gracias, Marco.